Jesucristo, roca eterna. Jeremías capítulo 42 versículo 6 nos dice la palabra de Dios así: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Amén. Los capítulos 41 al 43 del libro de Jeremías relatan el trágico colapso del remanente que había quedado en la tierra de Judá tras la caída de Jerusalén y su abierta rebelión contra la voluntad divina. El texto sagrado inicia con el brutal asesinato del gobernador Gedalías a manos de Ismael, lo que desata el pánico y la inestabilidad en la región. Liberados por Johanán, los sobrevivientes acuden a Jeremías pidiendo dirección de Dios y prometiendo obedecer sus respuestas. Sin embargo, al recibir el mandato de permanecer en Judá y no huir a Egipto, rechazan la palabra profética acusando a Jeremías de mentir. El escritor sagrado culmina con el éxodo forzado del remanente hacia Egipto, llevándose consigo a Jeremías y a Baruc, donde el profeta anuncia que el juicio de Nabucodonosor alcanzará también a la tierra egipcia. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 41 de Jeremías relata la trágica traición de Ismael, hijo de Netanías, y el colapso de la breve estabilidad conseguida por el gobernador Godolías. Movido por ambiciones políticas y alianzas con los amonitas, Ismael asesina a sangre fría a Godolías, a la guarnición babilónica y a un grupo de peregrinos piadosos, desatando el caos y el terror en la región. Estructuralmente, el pasaje muestra cómo la violencia desenfrenada destruye la única esperanza de paz en Judá, provocando que el capitán Johanán intervenga para rescatar a los cautivos, pero sembrando al mismo tiempo un profundo pavor a la venganza de Babilonia que empujará al remanente a planear su huida a Egipto. Amén. La traición durante el banquete. Versículos del 1 al 3. En el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, del linaje real, llega a Mizpa con 10 hombres para comer con el gobernador Godolías. En medio del banquete, Ismael y sus hombres se levantan repentinamente y matan a espada a Godolías, asesinando también a todos los judíos y a los soldados caldeos que se hallaban con él en Mizpa. Amén. La matanza de los peregrinos y la fosa común. Versículos 4 al 9. Al día siguiente, 80 hombres procedentes de Siquén, Silo y Samaria llegan con las barbas raídas, las ropas rasgadas y cortes en sus cuerpos, trayendo ofrendas para la casa de Jehová. Ismael sale a su encuentro llorando falsamente, los atrae al centro de la ciudad y los degüella, arrojando sus cuerpos a una gran fosa que el rey Asa había hecho por temor a Baasa. Solo perdona la vida a 10 hombres que prometen entregarle tesoros escondidos de trigo, cebada, aceite y miel en los campos. Amén. El secuestro del remanente. Versículo 10. Ismael toma cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, incluyendo a las hijas del rey que el capitán Nabuzaradán había encomendado a Godolías, y emprende el viaje para pasarse a la tierra de los amonitas. Amén. El rescate en el estanque de Gabaón. Versículos del 1 al 14. Al enterarse de todas las abominaciones cometidas por Ismael, Johanán, hijo de Carea, y los capitanes del ejército toman a su gente y salen a combatirlo, alcanzándolos junto al gran estanque de Gabaón. Al ver a Johanán y a los oficiales, todo el pueblo que Ismael llevaba cautivo se alegra grandemente y se vuelve para unirse al grupo libertador. Amén. La huida del traidor. Versículo 15. Al verse superado y sin cautivos, Ismael, hijo de Netanías, escapa de Johanán con 8 hombres y se refugia entre los amonitas, dejando tras de sí un escenario devastador. Amén. La reunión de los sobrevivientes en Kemat Weret. Versículos 16 al 18. Johanán y los capitanes toman a todo el remanente rescatado, soldados, mujeres, niños y oficiales, y parten para instalarse temporalmente en la posada de Werut, cerca de Belén. Su plan es marchar hacia Egipto por miedo a los caldeos, pues temían las represalias del rey de Babilonia
por el asesinato del gobernador Godolías a manos de Ismael. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 42 de Jeremías presenta la desesperada consulta espiritual del remanente judío tras el asesinato del gobernador Godolías. Aterrorizados por una posible represalia babilónica, los líderes militares y todo el pueblo acuden al profeta Jeremías, jurando solemnemente obedecer la voz de Jehová, sea esta favorable o adversa. Estructuralmente, el pasaje muestra una tensa espera de 10 días antes de la respuesta divina, donde Dios ofrece una clara encrucijada: la bendición, protección y permanencia en la tierra prometida si obedecen quedarse, o el juicio ineludible por la espada, la pestilencia y el hambre si insisten en su terco deseo de buscar refugio en Egipto. Amén. La súplica del remanente, versículo del 1 al 3. Johanán, los capitanes del ejército y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, se acercan al profeta Jeremías. Le ruega que interceda ante Jehová por el pequeño remanente que ha quedado, pidiendo que Dios les indique el camino por el cual deben andar y la conducta que deben seguir. Amén. El juramento de obediencia incondicional, versículos del 4 al 6. Jeremías acepta consultar a Dios y promete declararle sin reserva todo lo que Jehová responda. El pueblo dice, haciendo un voto formal ante el profeta: Jehová sea entre nosotros testigo fiel y verdadero de que haremos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te envíe a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, a quien te enviamos, obedeceremos. Amén. La rebelión tras 10 días, versículo del 7 al 12. Al cabo de 10 días, la palabra de Dios viene a Jeremías. El profeta convoca a Johanán, a los oficiales y a todo el pueblo para entregarles el mensaje. Jehová promete que si permanecen en la tierra de Judá, Él los edificará y no los derribará, los plantará y no los arrancará, sintiendo compasión por el mal enviado. Les ordena no temer al rey de Babilonia, garantizándoles que estará con ellos para librarlos y hacerle que habiten en su propia tierra. Amén. La advertencia contra la huida a Egipto, versículos 13 al 17. Dios advierte severamente que si desacatan la orden y deciden marchar a la tierra de Egipto pensando encontrar allí paz y exención de guerra y hambre, la misma espada que temen los alcanzará ya. El hambre los perseguirá de cerca y todos los que insistan en ir a Egipto morirán por la espada, el hambre y la pestilencia, sin que ninguno sobreviva. Amén. La ira divina sobre los desobedientes, versículos 18 y 19. Jehová declara que así como su ira se derramó sobre los habitantes de Jerusalén, se derramará sobre ellos si entran en Egipto, convirtiéndose en objeto de execración, espanto, maldición y afrenta, sin volver a ver su tierra natal jamás. Jeremías les recuerda claramente la orden: no vayáis a Egipto. Amén. El desenmascaramiento del engaño interior, versículos 20 al 22. El profeta denuncia con dureza que el pueblo actuó con engaño contra sus propias almas al enviarlo a consultar a Dios, pues en su corazón ya habían decidido huir. Jeremías concluye anunciando con absoluta certeza que por no haber escuchado la voz divina, morirán irremediablemente a espada, a hambre y a pestilencia, en lugar a donde codician ir a morar. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 43 de Jeremías relata la abierta rebelión de los líderes del remanente judío contra la orden divina dada a través del profeta. Acusando insidiosamente a Baruc de manipular a Jeremías, los capitanes desobedecen la voz de Jehová y fuerzan al pueblo a emigrar a Egipto, arrastrando consigo al propio profeta. Estructuralmente, el pasaje transiciona de la desobediencia civil en la frontera a una contundente acción profética en la ciudad egipcia de Dafne. Dios ordena a Jeremías enterrar una piedra simbólica para anunciar que el próximo rey Nabucodonosor levantará su trono real sobre ese mismo lugar,
extendiendo el juicio babilónico hasta la tierra que ellos escogieron como refugio. Amén. La falsa acusación contra Barut y el profeta. Versículos 1 al 3. Apenas Jeremías acababa de declarar toda la palabra de Dios, Azarías, Johanán y los hombres soberbios reaccionan violentamente. Acusan a Jeremías de mentir, afirmando falsamente que Jehová no lo ha enviado a prohibirles la entrada a Egipto, sino que Barut, hijo de Neria, lo incita contra ellos para entregarlos en manos de los caldeos para ser muertos o deportados. Amén. El éxodo rebelde hacia Tafnen. Versículos 4 al 7. Johanán y los capitanes del ejército desobedecen abiertamente el mandato de quedarse en Judá. Reúnen a todo el remanente, hombres, mujeres, niños, las hijas del rey y a todos los que Nabuzaradán había dejado con Godolías, junto con el profeta Jeremías y Barú, y los llevan a la fuerza a la tierra de Egipto, llegando hasta la ciudad frontera de Tafnes. Amén. Las piedras escondidas en el pavo real. Versículos del 8 al 10. En Tafnes, la palabra de Jehová viene de nuevo a Jeremías. Dios le ordena tomar piedras grandes y esconderlas a la vista de los hombres de Judá en la arcilla del calzado de la entrada del palacio del faraón. Luego deben proclamar que Jehová de los ejércitos traerá a su siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien asentará su trono e instará su pabellón real directamente sobre esas mismas piedras escondidas. Amén. El juicio e incendio de los templos de Egipto. Versículos 11 al 13. Dios anuncia que Nabucodonosor vendrá y herirá la tierra de Egipto. El destinado a muerte irá a muerte, el destinado al cautiverio, y el destinado a la espada. El conquistador pondrá fuego a los templos de los dioses egipcios, los quemará y se llevará sus ídolos cautivos, limpiando la tierra de Egipto con la misma facilidad con que un pastor se envuelve en su manto. Romperá las estatuas de Bet-Semes y consumirá en llamas las casas de los dioses paganos. Amén. Alabado sea Dios. En resumen, esta sección concluye exponiendo la trágica terquedad del ser humano que busca la guía de Dios por mera conveniencia y la rechaza cuando se opone a sus propios miedos e intereses. Los capítulos 41 al 43 del libro de Jeremías demuestran que la huida geográfica a Egipto no pudo librar al remanente de las consecuencias de su desobediencia, pues la verdadera seguridad no depende del lugar donde nos refugiemos, sino de la obediencia a la voluntad del Creador. A su nombre gloria. Aún en el exilio forzado en suelo extranjero, la presencia y la palabra del Señor continúan vigentes, demostrando que no hay rincón donde el ser humano pueda esconderse de la soberanía divina. Amén. Oremos. Dios de gracia y soberana verdad, te damos gracias por las enseñanzas en los capítulos 41 al 43 del libro de Jeremías. Te alabamos, glorificamos, porque tu palabra nos guía con sabiduría y busca siempre nuestra verdadera protección. Perdónanos por las veces en que acudimos a ti buscando aprobación para nuestros propios planes, o cuando nos dejamos dominar por el temor en lugar de confiar en tus promesas. Gracias por ser nuestro único y seguro refugio en momentos de incertidumbre. Concédenos un corazón humilde y dócil para obedecer tu voz donde quiera que nos lleves. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.